El marido ya celebraba la victoria en el juicio, hasta que la esposa sacó una grabación letal. La luz del amanecer se filtraba por las persianas del amplio apartamento en la colonia Polanco. Isabel Vega de Montero, de 38 años, observaba el techo de su recámara matrimonial con la mirada perdida. A su lado, Alejandro dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se agitaba en el interior de su esposa. El reloj marcaba las 5:47 de la mañana. Otro día en el que Isabel despertaba antes que sonara la alarma, corroída por la incertidumbre. Con movimientos cuidadosos para no despertar a su marido, se levantó y caminó hasta el ventanal. Desde el 10º piso podía contemplar la Ciudad de México desperezándose. Los primeros coches comenzaban a circular por Paseo de la Reforma, mientras el bosque de Chapultepec permanecía en calma, como un oasis verde en medio del concreto. Era una vista privilegiada, parte de esa vida perfecta que habían construido durante 10 años de matrimonio. Una vida perfecta, pensó con amargura. Qué irónico sonaba ahora esa frase. Isabel se dirigió al baño y observó su reflejo en el espejo. Su rostro ovalado, enmarcado por un cabello castaño que caía en ondas sobre sus hombros, mostraba signos del desgaste emocional de los últimos meses. Las ojeras pronunciadas delataban sus noches de insomnio, y la tensión en su mandíbula hablaba de palabras contenidas, de confrontaciones evitadas. El sonido de una notificación en su celular la sobresaltó. Era un mensaje de Carmen, su mejor amiga y socia en la galería de arte que dirigían juntas en la zona rosa. ¿Pudiste hablar con él? Recuerda que estoy aquí para lo que necesites. Isabel no respondió de inmediato. No había podido hablar con Alejandro. O más bien, no había encontrado el valor para confrontarlo con las evidencias que había descubierto hacía apenas 3 semanas. Evidencias que confirmaban lo que su intuición le había estado gritando durante meses: Alejandro le era infiel. ¿Despierta tan temprano? La voz grave de su marido la sorprendió. Alejandro se había levantado y la observaba desde el marco de la puerta del baño, con el torso desnudo y el cabello despeinado. No podía seguir durmiendo, respondió Isabel, intentando que su voz sonara normal. Alejandro Montero, a sus 42 años, era la imagen del éxito profesional. Alto, de complexión atlética a pesar de sus largas jornadas en el bufete de abogados Montero y Asociados, mantenía ese atractivo maduro que lo hacía destacar en cualquier reunión. Su mandíbula cuadrada, siempre perfectamente afeitada, y sus ojos oscuros transmitían una confianza que rayaba en la arrogancia. Una arrogancia que Isabel había confundido con seguridad cuando lo conoció en aquella fiesta de la Facultad de Derecho, hace 12 años. Tengo una reunión importante con los ejecutivos de Grupo Herrera esta mañana, dijo él, acercándose para darle un beso en la mejilla. No me esperes para comer. Probablemente nos extendamos hasta la tarde. Isabel asintió, evitando su mirada. Grupo Herrera. El mismo pretexto de la semana pasada y de la anterior. Sabía que era mentira. Las reuniones con Grupo Herrera habían terminado hace un mes, según lo que le había comentado Eduardo, socio del bufete y amigo de la familia, durante la última cena que organizaron en casa. Que tengas un buen día, respondió con una sonrisa ensayada. Alejandro la miró por un segundo más de lo habitual, como si intentara descifrar algo en su expresión, pero luego continuó con su rutina matutina sin hacer comentarios. Media hora después, Isabel observaba desde la ventana cómo el Mercedes-Benz negro de Alejandro salía del estacionamiento del edificio. No iría a la oficina. De eso estaba segura. Seguramente se dirigía al departamento de Polanco que había estado rentando bajo el nombre de una empresa fantasma, donde se encontraba con Mariana Dávila, una joven abogada que había contratado en el bufete hace 8 meses. Isabel tomó su celular y marcó el número de Carmen. Ya se fue, dijo en cuanto su amiga respondió. Voy para allá. ¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy? Preguntó Carmen con preocupación en su voz. Completamente segura. Ya no puedo seguir viviendo en esta mentira. La Galería Visiones Contemporáneas ocupaba un espacio privilegiado en una calle tranquila de la zona rosa.
Con sus amplios ventanales y su fachada moderna, se había convertido en uno de los espacios de arte más respetados de la ciudad en los últimos 5 años. Gracias al ojo experto de Isabel para descubrir talentos emergentes y a la habilidad de Carmen para los negocios. Cuando Isabel llegó, Carmen ya estaba preparando café en la pequeña cocina ubicada en la parte trasera. A pesar de que la galería no abriría hasta las 11, ambas solían reunirse temprano para planificar exposiciones o simplemente conversar, como habían hecho desde que compartían dormitorio en la universidad. «Te ves terrible», comentó Carmen al verla entrar. «¿Dormiste algo?» Carmen Fuentes era el contrapunto perfecto de Isabel. Extrovertida, pragmática y directa hasta la brutalidad, había sido su apoyo incondicional desde que se conocieron. Su cabello corto teñido de un rojo intenso y su estilo bohemio contrastaban con la elegancia clásica de Isabel, pero esa diferencia las complementaba tanto en lo personal como en lo profesional. «Apenas un par de horas», admitió Isabel, dejándose caer en una de las sillas. «No dejo de dar vueltas a todo este asunto». Carmen le entregó una taza de café bien cargado y se sentó frente a ella. «Supongo que no le has dicho nada todavía». «No», Isabel tomó un sorbo de café. «Pero hoy voy a ver al abogado que me recomendaste. Necesito saber cuáles son mis opciones antes de confrontarlo». «Me parece lo más sensato», asintió Carmen. «Hugo Serrano es uno de los mejores abogados de familia de la ciudad. Él sabrá aconsejarte correctamente». Isabel sacó su teléfono y mostró a Carmen una serie de fotografías. En ella se veía a Alejandro entrando a un edificio residencial en Polanco, él mismo en otras ocasiones con Mariana, e imágenes de estados de cuenta bancarios con transferencias sospechosas. «Todo esto es más que suficiente para el divorcio, pero hay algo más que me preocupa», dijo Isabel con voz tensa. «Encontré documentos en su estudio. Parece que ha estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas a inversiones personales y empresas que no conozco». Carmen frunció el ceño mientras examinaba las imágenes. «¿Crees que está planeando dejarte sin nada?» «Estoy casi segura. Ha estado moviendo activos, cambiando titularidades. La casa de Valle de Bravo que compramos el año pasado ya no está a nombre de los dos, sino de una empresa que él controla». «Hijo de puta», murmuró Carmen. «Tienes que actuar rápido, Isabel. Conoces a Alejandro mejor que nadie. Sabes de lo que es capaz cuando se trata de proteger sus intereses». Isabel asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Claro que conocía a Alejandro. Lo había visto destrozar a la competencia en los tribunales, manipular situaciones a su favor, utilizar cada resquicio legal para conseguir lo que quería. Era un depredador en la sala de juicios. Y ahora ella estaba a punto de convertirse en su adversaria. «Lo que más me duele es pensar en los niños», dijo Isabel, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «Mateo y Sofía adoran a su padre. ¿Cómo voy a explicarles todo esto?» Carmen rodeó la mesa y abrazó a su amiga. «Los niños son más fuertes y comprenden más de lo que creemos. Además, tienen una madre extraordinaria que los ama y que hará lo correcto por ellos». Isabel se secó las lágrimas y respiró profundamente. «Tengo miedo, Carmen. Alejandro no va a aceptar el divorcio sin pelear. Me conoce, sabe mis puntos débiles. Va a usar a los niños contra mí, estoy segura». «Por eso mismo necesitas estar preparada», respondió Carmen con firmeza. «Y el primer paso es hablar con Hugo Serrano». El despacho de Hugo Serrano estaba ubicado en un edificio histórico en la colonia Roma. A diferencia de las oficinas ultramodernas del bufete de Alejandro, este espacio transmitía una sensación de sobriedad y tradición, con sus libreros de madera oscura repletos de volúmenes de jurisprudencia y sus ventanas que daban a un pequeño jardín interior. Hugo, un hombre de unos 50 años con canas prematuras y una expresión amable pero decidida, escuchaba atentamente mientras Isabel le explicaba su situación. «Entonces, señora Montero, según entiendo, tiene pruebas de la infidelidad de su esposo y sospecha que está realizando movimientos financieros para proteger su patrimonio ante un posible divorcio», resumió el abogado cuando Isabel terminó su relato. «Así es». «Y por favor, llámeme Isabel», respondió ella.
Necesito saber qué puedo hacer para protegerme a mí y a mis hijos. Hugo Serrano asintió mientras tomaba algunas notas en una libreta. En México, el divorcio se ha simplificado considerablemente en los últimos años. Ya no es necesario probar causales como la infidelidad para obtenerlo. Basta con que una de las partes no desee continuar con el matrimonio, explicó. Sin embargo, las pruebas que usted tiene son relevantes para la negociación de los términos, especialmente en lo que respecta a la división de bienes y la custodia de los menores. ¿Qué me recomienda hacer primero?, preguntó Isabel. Lo primero es asegurar toda la documentación financiera que pueda obtener. Estados de cuenta, escrituras, pólizas de seguros, todo. El señor Montero es abogado y conoce el sistema. Intentará ocultar activos o transferirlos a terceros. De hecho, según lo que me cuenta, ya ha comenzado a hacerlo. Isabel sintió un escalofrío. Escuchar a un profesional confirmar sus sospechas hacía que todo pareciera más real y aterrador. ¿Y respecto a mis hijos? Mateo tiene 8 años y Sofía 6. No quiero que sufran más de lo necesario. Hugo la miró con comprensión. La custodia siempre es el aspecto más delicado en estos procesos. Por lo que me describe, usted ha sido la cuidadora principal, aunque ambos sean profesionistas activos. Esto juega a su favor, pero debemos prepararnos para que su esposo intente cuestionar su capacidad como madre. ¿Cuestionar mi capacidad? Isabel no pudo evitar que su voz se elevara. Soy yo quien ha estado presente en cada reunión escolar, en cada enfermedad, en cada pesadilla nocturna. Lo sé, y eso quedará demostrado, la tranquilizó Hugo. Pero debemos prepararnos para una batalla difícil. Su esposo tiene recursos y conexiones en el ámbito legal. Intentará usar cualquier cosa contra usted, sus horarios de trabajo, sus salidas con amigas, incluso podría intentar retratarla como una persona inestable emocionalmente. Isabel apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué más necesito saber? Debemos actuar con rapidez pero con estrategia, continuó Hugo. Le sugiero que no confronte a su esposo todavía. Primero, aseguremos toda la información financiera posible. También sería conveniente que documente su relación con sus hijos, actividades que realizan juntos, su participación en la escuela, rutinas diarias. Todo esto será útil si él intenta disputar la custodia. ¿Y respecto a la infidelidad? Tengo fotografías, conversaciones, guárdelas para el momento adecuado. En la negociación pueden ser una carta importante, siempre que se usen estratégicamente. Isabel asintió, intentando asimilar toda la información. Hay algo más que debo mencionarle, dijo con voz tensa. Encontré documentos en el estudio de Alejandro. Papeles relacionados con uno de sus casos más importantes, el de Constructora Pacífico. Creo que ha estado manipulando pruebas, quizás sobornando testigos. Hugo se inclinó hacia adelante, con una expresión grave. ¿Estás segura de esto? No completamente. Son fragmentos de información, correos electrónicos impresos, notas manuscritas. Pero si mis sospechas son ciertas, estaría cometiendo delitos graves. Esta información podría ser crucial, pero también peligrosa, advirtió Hugo. Si su esposo descubre que usted tiene conocimiento de actividades ilegales, podría reaccionar de manera impredecible. Le sugiero que asegure esos documentos en un lugar fuera de su casa, donde él no pueda acceder. Ya lo hice. Tengo copias guardadas en la caja fuerte de la galería. Bien. Por ahora, concentrémonos en el divorcio y la protección de sus intereses y los de sus hijos. Estos otros asuntos los abordaremos si se vuelve necesario. Al salir del despacho de Hugo Serrano, Isabel se sentía como si llevara un peso enorme sobre los hombros, pero también con una claridad que no había tenido en semanas. Ahora tenía un plan, pasos concretos que seguir. La nebulosa de ansiedad comenzaba a disiparse, reemplazada por una determinación creciente. La primaria Ernesto Meneses era una de las instituciones educativas más prestigiosas de la Ciudad de México. Sus instalaciones modernas y su enfoque bilingüe atraían a las familias de clase alta que buscaban una educación de calidad para sus hijos.
El Mercedes de Isabel se detuvo frente a la entrada principal exactamente a las 2:30 de la tarde, la hora de salida. Mientras esperaba, observó a los otros padres y madres que llegaban, ejecutivos que aprovechaban su hora de comida, niñeras uniformadas enviadas por familias ocupadas, madres que, como ella, hacían malabares para compaginar carreras profesionales con la crianza. La diversidad de la ciudad se reflejaba incluso en este microcosmos privilegiado. El timbre sonó y pronto una marea de niños con uniformes azul marino comenzó a fluir por las puertas. Isabel buscó con la mirada a sus hijos y sonrió al ver a Mateo caminando con expresión seria, cargando su mochila y la de su hermana, mientras Sofía daba saltitos a su lado, hablando animadamente. «Mami», gritó Sofía al verla, corriendo para abrazarla. «Hoy hice un dibujo de todos nosotros. La maestra dijo que era muy bonito». Isabel la levantó en brazos y la besó en la frente. «No puedo esperar para verlo, mi amor». Mateo se acercó a un paso más calmado. A sus 8 años, ya mostraba ese aire de responsabilidad que a veces preocupaba a Isabel. Era demasiado serio para su edad, demasiado consciente de las expectativas que su apellido conllevaba. «Hola, mamá», saludó, permitiendo que ella le diera un beso en la mejilla. «Pensé que hoy vendría papá a recogernos». Isabel sintió una punzada de dolor. Alejandro había prometido a los niños recogerlos ese día para llevarlos a comer helado. Una promesa más que no cumpliría. «Papá tuvo una reunión importante, cariño. Pero me pidió que los llevara yo por el helado», mintió, odiándose por hacerlo, pero decidida a proteger a sus hijos de la decepción. «¿De veras?». Los ojos de Sofía brillaron. «¿Podemos ir a la heladería italiana que está cerca del parque?». «Por supuesto que sí, princesa». Durante el trayecto a la heladería, Isabel observaba por el retrovisor a sus hijos. Sofía, con su energía inagotable y su risa contagiosa, cantaba una canción que había aprendido en la escuela. Mateo miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Era tan parecido a Alejandro físicamente, el mismo cabello negro y espeso, los mismos ojos oscuros, que a veces dolía mirarlo. Pero su sensibilidad, esa que su padre ocultaba bajo capas de ambición y pragmatismo, la había heredado de ella. En la heladería, mientras los niños disfrutaban de sus copas de helado, Isabel intentaba memorizar cada detalle, la manera en que Sofía arrugaba la nariz al probar un sabor nuevo. Como Mateo organizaba meticulosamente las cerezas y galletas antes de empezar a comer, las pequeñas manchas de chocolate en sus mejillas. Momentos que temía podrían volverse menos frecuentes en un futuro cercano. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Mateo de repente, con esa seriedad que a veces la asustaba. «Claro, mi vida. Lo que quieras». «¿Tú y papá están peleados?». Su voz era baja, como si temiera que Sofía lo escuchara, aunque ella estaba completamente concentrada en su helado de fresa. Isabel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo podía responder a eso? ¿Qué había notado Mateo para hacer esa pregunta? «¿Por qué preguntas eso, cariño?», dijo, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. Mateo revolvió su helado con la cuchara, evitando su mirada. «Es que, papá casi nunca está en casa cuando despierto. Y cuando está, ustedes casi no hablan. Y anoche, cuando creían que estaba dormido, escuché que discutían». Isabel cerró los ojos por un momento. La discusión de la noche anterior había sido por una tontería. Alejandro había cancelado a última hora la cena familiar que habían planeado, alegando trabajo. Pero Isabel, que ya sabía la verdad, no había podido contenerse y le había reclamado su ausencia constante. No habían mencionado la infidelidad ni el dinero, pero la tensión había sido evidente. «Los adultos a veces tenemos desacuerdos», Mateo respondió finalmente. «Pero eso no significa que no nos queramos, y definitivamente no cambia el amor que sentimos por ustedes». Era una respuesta evasiva y lo sabía. Pronto tendría que decirles la verdad, pero no estaba lista, no todavía. Necesitaba tener un plan claro, estar segura de que podría protegerlos del dolor que se avecinaba. «Papá dijo que pronto tendrá más tiempo para nosotros», continuó Mateo.
que cuando termine el caso grande que tiene, podremos ir todos juntos a la playa, como el año pasado. Isabel sintió una oleada de rabia. Alejandro seguía haciendo promesas que no tenía intención de cumplir, alimentando esperanzas que pronto se verían destrozadas. Eso sería maravilloso, cariño, logró decir, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mami, mira. Interrumpió Sofía, mostrando su copa vacía. Me lo comí todo. ¿Puedo tener otro? Agradecida por la interrupción, Isabel se concentró en su hija, permitiendo que la conversación tomara un rumbo más ligero. Pero las palabras de Mateo seguían resonando en su mente, recordándole lo que estaba en juego. No se trataba solo de ella y de su dignidad herida. Se trataba de dos niños inocentes cuyo mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Eran casi las 8 de la noche cuando Isabel regresó al apartamento con los niños. Después de la heladería, habían pasado por la galería para que Isabel recogiera unos documentos importantes y luego habían ido al parque, alargando el día lo más posible. Parte de ella esperaba que Alejandro no estuviera en casa, que pudiera acostar a los niños y retirarse a su habitación sin tener que enfrentarlo. Pero el Mercedes negro estacionado en el lugar habitual del garaje le indicó que no tendría esa suerte. Al entrar, encontraron a Alejandro en la sala, con una copa de whisky en la mano y el ceño fruncido mientras revisaba documentos esparcidos sobre la mesa de centro. Levantó la vista cuando los escuchó llegar y su expresión se suavizó al ver a los niños. «Papá», exclamó Sofía, corriendo hacia él para abrazarlo. «Fuimos por helado y al parque. Y vi un perrito muy grande». Alejandro la levantó en brazos y la hizo girar, provocando risas de deleite en la niña. ¿Así? ¿Y te dejó acariciarlo ese perro tan grande? Mientras Sofía relataba con entusiasmo su encuentro con el perro, Mateo se acercó más cautelosamente, esperando su turno para saludar a su padre. «Bola, campeón», dijo Alejandro, revolviendo el cabello de su hijo. «¿Qué tal la escuela hoy?» «Bien. Saqué 10 en el examen de matemáticas». «Ese es mi hijo». Alejandro sonrió con orgullo y luego miró a Isabel, que observaba la escena desde la entrada. No sabía que saldrían después de la escuela. Había un tono acusatorio en su voz que Isabel decidió ignorar. «Niños, vayan a lavarse las manos y a prepararse para la cena», dijo con suavidad. «Prepararé pasta, su favorita». Una vez que los niños desaparecieron por el pasillo, el ambiente cambió instantáneamente. La sonrisa de Alejandro se esfumó, reemplazada por esa expresión fría y calculadora que reservaba para sus adversarios en la corte. «¿Dónde estuviste todo el día?» «Intenté llamarte varias veces», dijo, tomando un sorbo de su whisky. «Tuve asuntos que atender», respondió Isabel, dirigiéndose a la cocina. Alejandro la siguió, observándola mientras ella sacaba los ingredientes para la cena. «¿Qué asuntos?», insistió. Isabel se volvió para mirarlo directamente. «Asuntos personales, Alejandro. Igual que tú tienes los tuyos». Vio como un músculo se tensaba en la mandíbula de su marido. Estaba molesto, y en otros tiempos eso la habría hecho retroceder, buscar la manera de aplacarlo. Pero ya no. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó él con tono controlado. «Significa que cada uno tiene su vida, ¿no? Tú con tus reuniones hasta tarde, tus cenas de trabajo, tus clientes especiales. Yo con la galería, con los niños, con mis propios asuntos». La mirada de Alejandro se endureció. «¿Hay algo que quieras decirme directamente, Isabel?». Ella sostuvo su mirada por un momento, tentada a lanzar la verdad como una bomba en medio de su perfecta vida falsa. Pero recordó el consejo de Hugo Serrano. No era el momento. Todavía no. «No, nada», respondió finalmente, volviendo a la preparación de la cena. «Solo estoy cansada. Ha sido un día largo». Alejandro la observó por unos segundos más, como intentando descifrar qué había detrás de sus palabras. Luego, sin decir nada, se dio la vuelta y salió de la cocina. Isabel soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. La confrontación real tendría que esperar, pero el reloj ya estaba en marcha.
Era solo cuestión de tiempo. Mientras cortaba los tomates para la salsa, escuchó las risas de sus hijos desde el baño. Sonidos de inocencia y felicidad que contrastaban dolorosamente con la tormenta que se avecinaba. ¿Cómo protegerlos? ¿Cómo asegurarse de que sufrieran lo menos posible cuando todo estallara? La respuesta no era sencilla, pero Isabel estaba determinada a encontrarla. Por ellos, por ella misma, por la vida que merecían tener sin mentiras ni manipulaciones. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente, mezclándose con la salsa que preparaba, mientras en su mente repasaba el plan que había comenzado a formarse. Un plan que cambiaría sus vidas para siempre. El despacho de Alejandro Montero ocupaba la planta 27 de una de las torres más emblemáticas de Paseo de la Reforma. El bufete Montero y Asociados, fundado por su padre 30 años atrás, se había convertido en una de las firmas legales más prestigiosas de México, especializada en derecho corporativo y representando a algunas de las empresas más poderosas del país. Sentado tras su imponente escritorio de caoba, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, Alejandro revisaba expedientes con el ceño fruncido. No lograba concentrarse. La actitud de Isabel en las últimas semanas lo inquietaba. Había algo diferente en ella, una frialdad calculada que reemplazaba su habitual calidez, una distancia que crecía cada día. ¿Sabrá algo?, se preguntaba constantemente. Imposible. Había sido extremadamente cuidadoso con su relación con Mariana y con los movimientos financieros que venía realizando desde hacía meses. Isabel era inteligente, sí, pero demasiado confiada, demasiado ocupada con su galería y los niños para notar los detalles. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, dijo, recuperando su expresión de control habitual. Eduardo Vidal, su socio principal y amigo desde la universidad, entró con una expresión preocupada. ¿Has visto esto?, preguntó, dejando un periódico sobre el escritorio. Alejandro miró el titular en la sección de negocios: Fiscalía investiga irregularidades en caso Constructora Pacífico. Sintió que su estómago se contraía. Mierda, murmuró, leyendo rápidamente el artículo. ¿De dónde salió esto? No lo sé, pero no me gusta nada, respondió Eduardo, pasándose una mano por el cabello canoso. Ese caso nos dio la mitad de nuestros ingresos el año pasado. Si empiezan a escarbar, no encontrarán nada, cortó Alejandro con más seguridad de la que sentía. Nos aseguramos de que todo estuviera impecable. Eduardo lo miró con escepticismo. ¿Impecable? Alejandro, ambos sabemos que hubo procedimientos no convencionales. Si la fiscalía decide investigar a fondo, no lo harán, insistió Alejandro, levantándose para servirse un vaso de agua del dispensador en la esquina de su oficina. Sus manos temblaban ligeramente. Tenemos amigos en la fiscalía. Ya me encargaré de hablar con las personas adecuadas. Eduardo suspiró, dejándose caer en uno de los sillones de cuero. A veces me pregunto si no estamos yendo demasiado lejos, Alejandro. Tu padre construyó este bufete con principios sólidos. Él nunca hubiera, mi padre construyó este bufete en otra época, interrumpió Alejandro con dureza. El mundo ha cambiado. O nos adaptamos o morimos. Así de simple. Un silencio tenso se instaló entre ambos. Eduardo había sido como un tío para Alejandro, el mejor amigo de su padre y su mentor cuando ingresó al bufete. Pero últimamente, sus caminos profesionales se distanciaban cada vez más. Eduardo se aferraba a una ética que Alejandro consideraba obsoleta, un obstáculo para el crecimiento y el verdadero poder. Hay algo más que debería saber, dijo finalmente Eduardo. Isabel vino a verme ayer a mi oficina. Alejandro, que estaba a punto de beber, detuvo el vaso a medio camino hacia sus labios. ¿Isabel? ¿Para qué? Quería hablar sobre algunos documentos legales. Específicamente, sobre la transferencia de la casa de Valle de Bravo a nombre de Inversiones Altamira. El vaso tembló en la mano de Alejandro. Inversiones Altamira era la empresa fantasma que había creado para desviar activos fuera del alcance de Isabel en caso de divorcio. ¿Y qué le dijiste?, preguntó, intentando que su voz sonara casual. La verdad, Alejandro.
que no sabía nada de esa transferencia, que no había pasado por mi escritorio. Parecía preocupada. Alejandro dejó el vaso sobre el escritorio y se pasó una mano por el rostro. Así que Isabel estaba investigando. Quizás sabía más de lo que él pensaba. Gracias por decírmelo, dijo finalmente. Me encargaré del asunto. Eduardo asintió lentamente y se levantó para marcharse. En la puerta, se detuvo. Ten cuidado, Alejandro. Isabel no es una adversaria a la que debas subestimar. Y si esto es lo que creo que es, ella merece algo mejor. Cuando la puerta se cerró tras Eduardo, Alejandro tomó su teléfono y marcó un número que no estaba en su lista de contactos. Necesito verte, dijo en cuanto respondieron. Es urgente. La cafetería del Museo Tamayo, en el corazón del bosque de Chapultepec, era un lugar tranquilo donde Isabel solía reunirse con clientes potenciales para la galería. Su ambiente relajado y su ubicación céntrica la convertían en el sitio perfecto para conversaciones que requerían cierta discreción. Carmen llegó 15 minutos tarde, como era habitual en ella. Con su vestido bohemio y su cabello rojo recogido en un moño despeinado, contrastaba visiblemente con la elegancia sobria del lugar. Se dejó caer en la silla frente a Isabel con un suspiro dramático. Perdón por la tardanza. El tráfico estaba imposible por Reforma, se excusó, aunque ambas sabían que habría llegado tarde incluso sin tráfico. No hay problema, respondió Isabel, empujando hacia ella una taza de café que ya había ordenado. Capuchino con leche de almendras, sin azúcar. Me conoces demasiado bien, sonrió Carmen, pero su expresión se tornó seria rápidamente. ¿Cómo fue la reunión con Hugo? Isabel miró a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escucharlas. Mejor de lo que esperaba. Tiene un plan sólido, pero necesito conseguir más documentación antes de proceder con la demanda de divorcio. ¿Y cómo piensas hacerlo? Alejandro no es idiota, Isabel. Si sospecha algo, esconderá todo lo que pueda incriminarlo. Ya comencé a recopilar pruebas. Isabel extrajo de su bolso una pequeña memoria USB. Aquí tengo copias de varios estados de cuenta, transferencias sospechosas, correos entre Alejandro y su contador, suficiente para demostrar que ha estado desviando fondos de nuestras cuentas conjuntas. Carmen tomó la memoria y la guardó en su propio bolso. La guardaré en la caja fuerte de la galería, junto con el resto de los documentos, dijo, y luego añadió con preocupación, ¿crees que Alejandro sospecha algo? Isabel revolvió su té con la cucharilla, pensativa. Está inquieto. Lo noto distante, calculador. Ayer preguntó específicamente dónde había estado durante el día. Quizás deberías quedarte en mi casa por un tiempo, sugirió Carmen. Al menos hasta que presentes la demanda. No puedo, Carmen. Están los niños. No quiero alterarlos hasta que sea absolutamente necesario. Carmen asintió, comprendiendo. Los niños siempre habían sido la prioridad de Isabel. ¿Cómo están ellos? Mateo sospecha que algo ocurre, respondió Isabel con tristeza. Es demasiado perceptivo para su edad. Sofía, en cambio, sigue en su mundo de fantasía, ajena a todo. ¿Les has dicho algo? No todavía, pero tendré que hacerlo pronto. Hugo dice que debemos estar preparados para que Alejandro intente manipularlos, para que intente ponerlos en mi contra. Carmen soltó una maldición por lo bajo. No lo permitiremos, afirmó con determinación. Esos niños te adoran, Isabel. Saben quién ha estado realmente presente en sus vidas. Isabel sonrió débilmente, agradecida por el apoyo incondicional de su amiga. Hay algo más, dijo, bajando aún más la voz. Algo que no le he contado a Hugo todavía. Encontré una grabación en el teléfono de trabajo de Alejandro. ¿Una grabación? Carmen se inclinó hacia adelante, intrigada. Dejó su teléfono en casa hace unas semanas. Tenía una llamada entrante y, cuando fui a contestar, vi que había una aplicación de grabación de llamadas abierta. Por curiosidad, escuché algunas, y hay una conversación entre Alejandro y el juez Mendoza, el que presidió el caso de Constructora Pacífico.
Están hablando explícitamente sobre pagos, sobre cómo el juez fallaría a favor de nuestro cliente a cambio de consideraciones especiales. Los ojos de Carmen se abrieron como platos. ¿Tienes esa grabación? Isabel asintió. La copié a mi teléfono y luego a una memoria aparte. Está guardada en la nube bajo una cuenta que Alejandro no conoce. Isabel, eso no es solo una evidencia para tu divorcio. Es evidencia de un delito grave. Soborno, corrupción judicial, lo sé, respondió Isabel, pasándose una mano por el cabello con nerviosismo. Por eso no se lo he dicho a Hugo todavía. No sé si quiero llegar tan lejos. ¿Tan lejos? Alejandro ha estado engañándote, robándote, y ahora resulta que también es un criminal. ¿Qué más necesitas para decidirte? No es tan simple, Carmen. Si uso esa grabación, si denuncio lo que sé, no solo destruiré a Alejandro. Podría destruir el bufete entero, afectar a gente inocente que trabaja allí. ¿Y los niños, cómo les explicaría que su padre está en la cárcel? Carmen tomó las manos de Isabel entre las suyas. Escúchame, amiga. No eres tú quien ha tomado esas decisiones. No eres tú quien ha cometido esos actos. Alejandro es el único responsable de las consecuencias de sus acciones. Isabel sabía que Carmen tenía razón, pero aún así sentía un peso enorme sobre sus hombros. Durante años había sido la esposa perfecta, apoyando la carrera de Alejandro, creyendo en su integridad profesional, admirando su determinación. Descubrir que todo había sido una fachada para encubrir conductas inmorales y potencialmente criminales era devastador. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Para decidir cómo proceder. No tienes mucho tiempo, Isabel, advirtió Carmen. Si Alejandro sospecha que sabes algo, actuará rápidamente. Lo conoces mejor que nadie. Isabel asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sí, conocía a Alejandro. Conocía su ambición implacable, su capacidad para manipular situaciones a su favor, su falta de escrúpulos cuando se trataba de proteger sus intereses. Y ahora ella se había convertido en una amenaza para todo lo que él valoraba. Hablaré con Hugo mañana, decidió. Le contaré sobre la grabación y decidiremos el mejor curso de acción. Carmen apretó sus manos con afecto. Estoy aquí para lo que necesites. Día y noche. Isabel sonrió, agradecida por tener al menos una persona en quien confiar plenamente en medio de tanta incertidumbre. El restaurante La Mansión era uno de los más exclusivos de Polanco, frecuentado por políticos, empresarios y celebridades que buscaban discreción y lujo. En un reservado del fondo, protegido de miradas curiosas, Alejandro Montero compartía una botella de vino con Mariana Dávila. A sus 29 años, Mariana era una abogada brillante, ambiciosa y despiadadamente atractiva. Con su cabello negro lacio que caía en cascada sobre sus hombros, sus ojos color miel y su cuerpo esbelto enfundado en un vestido rojo ceñido, era el tipo de mujer que atraía todas las miradas al entrar en una habitación. Pero lo que realmente había cautivado a Alejandro era su mente aguda y su determinación casi feroz para ascender en el competitivo mundo legal. ¿Entonces, Isabel sospecha algo?, preguntó Mariana, dando un sorbo a su copa de vino. Alejandro asintió, pasándose una mano por el cabello con gesto nervioso. Ha estado investigando las transferencias, las propiedades. Eduardo me dijo que fue a preguntarle específicamente por la casa de Valle de Bravo. ¿Y crees que sabe sobre nosotros? No lo sé. Es posible, admitió Alejandro. Ha estado actuando diferente. Más reservada. Como si estuviera planeando algo. Mariana lo observó con una mirada calculadora. ¿Qué vas a hacer? Adelantarme a sus movimientos, respondió él, recuperando algo de su confianza habitual. Si está pensando en el divorcio, me aseguraré de que sea en mis términos, no en los suyos. ¿Y los niños? Alejandro tomó un largo trago de vino antes de responder. Los niños se quedarán conmigo, por supuesto. Isabel es una buena madre, pero su trabajo en la galería la mantiene ocupada en horarios irregulares. Será fácil argumentar que yo puedo proporcionarles un entorno más estable.
Mariana sonrió ligeramente, con un destello de admiración en sus ojos. Siempre 3 pasos adelante, ¿verdad, Alejandro? En mi profesión, quedarse atrás significa perder, respondió él, sonriendo a su vez. ¿Y qué hay del asunto de Constructora Pacífico? Vi el artículo en el periódico hoy. La sonrisa de Alejandro se desvaneció. Una investigación preliminar, nada serio. Tengo contactos en la fiscalía que se asegurarán de que no avance. ¿Y si avanza? Insistió Mariana. ¿Y si Isabel sabe algo al respecto? Alejandro la miró con dureza. Eso no sucederá. Me he asegurado de que todos los documentos comprometedores estén bien guardados. Y en cuanto a Isabel, hizo una pausa, tomando otro sorbo de vino, ella nunca se ha interesado realmente por los detalles de mi trabajo. Siempre ha preferido mantenerse al margen. Mariana guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. No quiero parecer pesimista, Alejandro, pero creo que deberías prepararte para lo peor. Si Isabel realmente está investigando, si realmente está considerando el divorcio, podría convertirse en un problema mayor del que anticipas. ¿Qué sugieres?, preguntó él, sintiendo una mezcla de irritación y curiosidad por la insistencia de Mariana. ¿Qué ataques primero? Presenta tú la demanda de divorcio. Construye un caso contra ella antes de que ella pueda construir uno contra ti. Alejandro consideró la sugerencia. Era agresiva, sin duda, pero también efectiva. Un movimiento que Isabel no esperaría. Tendría que encontrar motivos, reflexionó en voz alta. Algo que pueda usar contra ella en la corte. Todo el mundo tiene secretos, Alejandro, dijo Mariana con una sonrisa enigmática. Solo hay que saber dónde buscar. Alejandro la observó con renovado interés. Esta era la faceta de Mariana que más le intrigaba, su capacidad para pensar de manera estratégica, para anticipar movimientos como en una partida de ajedrez. En muchos sentidos, era más parecida a él de lo que Isabel jamás había sido. Contrata a un investigador privado, continuó Mariana. Haz que la siga, que documente sus movimientos, sus reuniones. Quién sabe, quizás descubras que no eres el único con algo que esconder. Isabel no es así, respondió Alejandro automáticamente. Ella siempre ha sido correcta. Todo el mundo tiene un punto débil, Alejandro, insistió Mariana, inclinándose hacia él. Y si no lo tiene, siempre se puede crear uno. Alejandro sintió un escalofrío ante la frialdad calculada de sus palabras. Por un instante, se preguntó qué clase de persona estaba sentada frente a él, qué clase de persona se había convertido él mismo para considerar seriamente lo que estaba sugiriendo. Pero ese momento de duda pasó rápidamente. Demasiado estaba en juego, su reputación, su patrimonio, su libertad incluso, si la investigación sobre Constructora Pacífico avanzaba. No podía permitirse escrúpulos ahora. Lo pensaré, dijo finalmente, levantando su copa en un brindis silencioso hacia Mariana. Mientras tanto, mantengamos nuestras reuniones más discretas. Por si acaso Isabel está vigilando. Mariana asintió, entrelazando sus dedos con los de él sobre la mesa. Como siempre, a tus órdenes, jefe, dijo con una sonrisa seductora. Alejandro sonrió a su vez, pero una parte de él se preguntaba si realmente tenía el control de la situación o si, como una pieza de ajedrez, estaba siendo movido hábilmente hacia una posición de la que no podría escapar. La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México aquella tarde de domingo, creando una cortina gris que desdibujaba los contornos de los edificios. En el apartamento de los Montero, el ambiente era tan sombrío como el clima exterior. Isabel había pasado la mañana preparando emocionalmente a los niños para la conversación que estaba a punto de tener lugar. Les había explicado que papá y mamá necesitaban hablar de cosas importantes, que a veces los adultos tomaban decisiones difíciles pero que, pase lo que pase, ambos lo seguirían amando con toda el alma. Ahora, sentada en el sofá de la sala, observaba a Alejandro pasearse de un lado a otro como un animal enjaulado. Lo había confrontado directamente esa mañana, después de que los niños desayunaran.
Le había dicho que sabía lo de Mariana, que tenía pruebas de sus movimientos financieros, que quería el divorcio. La reacción de Alejandro había sido extrañamente contenida, casi como si hubiera estado esperando esta confrontación. Deberíamos discutir esto de manera civilizada, dijo él finalmente, deteniéndose frente a ella. Por el bien de los niños. ¿Civilizada? Isabel no pudo evitar una risa amarga. Me has estado engañando durante meses, has desviado nuestro dinero a cuentas secretas, has puesto propiedades a nombre de empresas fantasma, ¿y ahora quieres hablar de civilidad? Alejandro se sentó en el sillón frente a ella, manteniendo una expresión impasible. No vamos a resolver nada echándonos culpas mutuamente, Isabel. La situación es la que es. Si realmente quieres el divorcio, entonces discutamos los términos como adultos razonables. Isabel lo miró fijamente, intentando descifrar qué se ocultaba tras esa fachada de calma. Conocía demasiado bien a Alejandro para creer que aceptaría el divorcio sin luchar, sin intentar manipular la situación a su favor. ¿Qué términos propones?, preguntó con cautela. Los habituales, respondió él con un gesto de aparente desinterés. División equitativa de bienes, custodia compartida de los niños, quizás yo mantendría el apartamento y tú la casa de Valle de Bravo, la casa que secretamente transferiste a nombre de tu empresa fantasma. Interrumpió Isabel. ¿Esos son tus términos? ¿Darme algo que ya me has quitado? Un destello de irritación cruzó el rostro de Alejandro, pero rápidamente recuperó su compostura. Eso fue un simple movimiento fiscal, Isabel. Para proteger nuestro patrimonio de impuestos excesivos. Puedo transferirla de vuelta a nuestro nombre cuando quieras. Deja las mentiras, Alejandro, dijo Isabel con voz firme. Ya hablé con mi abogado. Sé exactamente lo que has estado haciendo y por qué. Alejandro se tensó visiblemente. ¿Tu abogado? ¿Has contratado a un abogado sin consultarme? ¿Debería haber consultado al hombre que está intentando robarme?, replicó ella. Hugo Serrano está preparando la demanda de divorcio. La presentará mañana a primera hora. El nombre pareció tener un efecto inmediato en Alejandro. Hugo Serrano era conocido en los círculos legales como uno de los abogados de familia más formidables de la ciudad. Un adversario que nadie quería enfrentar en la corte. Veo que has planeado todo cuidadosamente, dijo con frialdad. ¿Y se puede saber qué evidencia tienes exactamente de mis supuestas indiscreciones? Isabel lo miró directamente a los ojos. Fotografías, Alejandro. Tú y Mariana entrando y saliendo del apartamento que rentas en Polanco. Registros de llamadas, mensajes, estados de cuenta que muestran los movimientos de dinero. Todo perfectamente documentado. El rostro de Alejandro palideció levemente, pero mantuvo su expresión controlada. Supongo que también has estado investigando mis casos, mis clientes, dijo con un tono que intentaba ser casual. Me he enfocado en lo que afecta a nuestra familia, respondió Isabel con cautela, decidida a no mostrar todas sus cartas todavía. El resto de tus asuntos son problema tuyo. Un silencio tenso se instaló entre ambos. Isabel podía casi ver los engranajes girando en la mente de Alejandro, calculando posibilidades, buscando salidas. Entonces supongo que no hay más que hablar, dijo finalmente, levantándose. Si estás decidida a proceder con esto, nuestros abogados se comunicarán entre sí. ¿Eso es todo?, preguntó Isabel, sorprendida por su aparente rendición. Alejandro la miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué esperabas? ¿Una escena dramática? ¿Gritos? ¿Amenazas? Somos adultos, Isabel. Profesionales. Si este matrimonio ya no funciona, lo terminaremos de manera ordenada. Había algo inquietante en su tranquilidad, algo que disparó todas las alarmas internas de Isabel. Alejandro nunca cedía sin luchar. Nunca aceptaba la derrota sin tener un plan alternativo. ¿Y los niños?, preguntó ella, intentando entender su estrategia. Como dije, custodia compartida. Es lo mejor para ellos. Isabel asintió lentamente, aún desconfiada de esta rendición pacífica. Bien.
Entonces hablaré con Hugo para que contacte a tu abogado y comencemos el proceso formalmente. Perfecto, respondió Alejandro, dirigiéndose hacia el pasillo. Ahora, si me disculpas, tengo algunos asuntos que atender en la oficina. ¿En domingo? El trabajo no entiende de días de la semana, ya lo sabes, dijo él con una sonrisa tensa antes de desaparecer en dirección a su estudio. Isabel se quedó sola en la sala, con una sensación de irrealidad. La conversación había sido demasiado fácil, demasiado civilizada. Conociendo a Alejandro, esto solo podía significar una cosa: estaba planeando algo. Y fuera lo que fuese, no sería favorable para ella. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Carmen: hablé con él. Aceptó el divorcio sin protestar. Algo no encaja. Ten cuidado con los documentos que guardas. Creo que esto apenas comienza. El despacho de Hugo Serrano presentaba una actividad inusual para un lunes por la mañana. Isabel había llegado temprano, determinada a presentar la demanda de divorcio cuanto antes. La sensación de que Alejandro estaba preparando algún tipo de contraataque no la había abandonado desde su conversación del día anterior. El juez González tomará el caso, explicaba Hugo mientras revisaban los documentos finales. Es justo y objetivo, lo cual es bueno para nosotros. No se deja impresionar fácilmente por nombres o influencias. Isabel asintió, agradecida por la meticulosidad con que Hugo había preparado todo. ¿Y respecto a la custodia de los niños?, preguntó, tocando el punto que más le preocupaba. Hemos preparado un argumento sólido para la custodia compartida, con residencia principal contigo. Tenemos documentación que demuestra que has sido la cuidadora primaria, a pesar de tu trabajo. Las declaraciones de las maestras, del pediatra, incluso de la empleada doméstica, todas confirman tu papel central en la vida de los niños. Isabel sintió un nudo en la garganta. La idea de tener que demostrar su derecho a estar con sus propios hijos era dolorosa. ¿Crees que Alejandro intentará disputar la custodia? Hugo la miró con seriedad. Debemos estar preparados para esa posibilidad. El señor Montero es conocido por utilizar cualquier ventaja disponible en sus casos. No hay razón para pensar que actuará diferente en un asunto personal. Isabel suspiró, pasándose una mano por el cabello con gesto nervioso. Hay algo más que debes saber, Hugo, dijo finalmente. Algo que podría cambiar completamente el caso. Le contó entonces sobre la grabación que había encontrado, la conversación entre Alejandro y el juez Mendoza que evidenciaba un soborno judicial en el caso de Constructora Pacífico. Hugo escuchó con expresión grave, tomando notas ocasionales. ¿Tienes esa grabación ahora?, preguntó cuando Isabel terminó su relato. Está en mi teléfono y respaldada en la nube, respondió ella, mostrándole el archivo de audio. Hugo conectó unos audífonos y escuchó la grabación completa. Su expresión se volvía más seria con cada segundo que pasaba. Esto es evidencia de un delito federal, Isabel, dijo cuando terminó de escuchar. Corrupción judicial, soborno, obstrucción de la justicia. Si esto sale a la luz, tu esposo podría enfrentar cargos criminales severos. Lo sé, respondió ella con voz tensa. Por eso he dudado en usarlo. Por los niños, principalmente. Pero también porque sé que afectaría a mucha gente inocente que trabaja en el bufete. Hugo asintió, comprendiendo su dilema. No tenemos que usar esta información de inmediato, dijo tras reflexionar un momento. Podemos mantenerla como último recurso, dependiendo de cómo responda el señor Montero a la demanda de divorcio. Si procede de manera razonable, quizás nunca tengamos que revelarla. ¿Y si no lo hace?, preguntó Isabel. Entonces tendremos una carta muy poderosa que jugar, respondió Hugo con determinación. Pero esperemos que no sea necesario llegar a ese punto. Isabel asintió, sintiendo un peso enorme sobre sus hombros. No quería destruir a Alejandro, a pesar de todo lo que había hecho. Solo quería su libertad, proteger a sus hijos, recuperar el control de su vida. Por ahora, concentrémonos en presentar la demanda, continuó Hugo, volviendo a los documentos sobre su escritorio. Una vez notificado oficialmente, el señor Montero tendrá que responder en un plazo determinado.
Su respuesta nos dará una idea clara de cómo pretende manejar este proceso. Mientras firmaba los últimos papeles necesarios para iniciar formalmente el procedimiento de divorcio, Isabel sintió una mezcla de temor y alivio. Temor por el camino incierto que se abría ante ella, pero alivio por haber dado finalmente el paso para liberarse de una relación que se había convertido en una prisión de mentiras y manipulación. Todo estará bien, Isabel, dijo Hugo, como si percibiera su conflicto interno. Has tomado la decisión correcta. Ahora solo debemos asegurarnos de que el proceso sea lo más justo y expedito posible. Isabel asintió, deseando poder creer plenamente en esas palabras de aliento. Pero conocía demasiado bien a Alejandro para confiar en que este proceso sería sencillo. La verdadera batalla apenas comenzaba. La noticia de que Isabel Vega había presentado una demanda de divorcio contra Alejandro Montero se extendió rápidamente por los círculos sociales y profesionales que la pareja frecuentaba. En el bufete Montero y Asociados, los rumores corrían de oficina en oficina, creando un ambiente de tensión e incertidumbre. Alejandro, sin embargo, mantenía una fachada de normalidad absoluta. Atendía reuniones, revisaba casos, daba instrucciones a su equipo como si nada extraordinario estuviera ocurriendo en su vida personal. Solo Eduardo, que lo conocía desde hacía décadas, podía percibir las señales sutiles de la tormenta interior que lo consumía, la tensión en su mandíbula, la frialdad calculada en su mirada. La manera en que sus dedos tamborileaban impacientes sobre el escritorio cuando creía que nadie lo observaba. ¿Has hablado con Ramírez?, preguntó Alejandro cuando Eduardo entró en su oficina esa tarde, cerrando la puerta tras de sí. Javier Ramírez era uno de los abogados más agresivos del bufete, especializado en casos de divorcio de alto perfil. Un tiburón legal que no dudaba en utilizar tácticas cuestionables para conseguir victorias para sus clientes. Sí, está preparando la respuesta a la demanda, contestó Eduardo, sentándose frente a él. Pero, Alejandro, creo que deberías reconsiderar. Ramírez tiene cierta reputación. Si lo que quieres es un divorcio amistoso, ¿quién dijo que quiero un divorcio amistoso?, interrumpió Alejandro con frialdad. Eduardo lo miró sorprendido. Pensé que, dados los niños y todo lo que está en juego es precisamente por lo que necesito a alguien como Ramírez, cortó Alejandro. Isabel me ha declarado la guerra, Eduardo. Ha estado investigándome, recopilando pruebas, consultando con Hugo Serrano a mis espaldas. ¿Y esperas que responda con amabilidad? Isabel siempre ha sido razonable, intentó Eduardo. Si hablaras con ella, quizás podrían llegar a un acuerdo que, ¿razonable? Alejandro soltó una risa amarga. La mujer me espía, contrata detectives para seguirme, cuestiona mis decisiones financieras y ahora presenta una demanda de divorcio que me hace parecer un monstruo. No hay nada razonable en eso. Eduardo guardó silencio, observando con preocupación a su amigo y socio. El Alejandro que tenía delante no era el joven idealista que había conocido años atrás, ni siquiera era el ambicioso abogado en que se había convertido después. Este Alejandro mostraba una dureza, una frialdad que resultaba inquietante. ¿Y qué hay de los niños?, preguntó finalmente. ¿Has pensado en cómo les afectará todo esto? Por un instante, Eduardo creyó ver un destello de duda, de vulnerabilidad en los ojos de Alejandro. Pero desapareció tan rápido como había surgido. Por supuesto que he pensado en ellos, respondió con voz controlada. De hecho, voy a solicitar la custodia completa. ¿Custodia completa? Eduardo lo miró incrédulo. Alejandro, Isabel ha sido una madre excelente. Ningún juez te concederá eso sin motivos muy poderosos. Tendremos motivos, afirmó Alejandro con una seguridad que envió un escalofrío por la espalda de Eduardo. Isabel no es tan perfecta como todos creen. Su trabajo en la galería la mantiene ocupada en horarios irregulares, a veces hasta altas horas de la noche. Ha estado mostrando signos de inestabilidad emocional en los últimos meses. Y hay más cosas que descubriremos en el proceso. Eduardo miró a su viejo amigo con una mezcla de tristeza y desconcierto. ¿Te estás escuchando, Alejandro? Estás hablando de la madre de tus hijos, la mujer con la que has compartido 10 años de tu vida.
Ella empezó esto, respondió Alejandro con dureza. Yo solo estoy respondiendo. ¿Y crees que ganar a toda costa te hará feliz? ¿Que destruir a Isabel de alguna manera arreglará lo que sea que esté roto en ti? Alejandro golpeó el escritorio con el puño, haciendo que Eduardo se sobresaltara. No necesito tus sermones, Eduardo. Si no estás dispuesto a apoyarme en esto, al menos mantente al margen. Eduardo se levantó lentamente, mirando a Alejandro con una expresión de profunda decepción. Tu padre estaría avergonzado de ver en lo que te has convertido, dijo en voz baja antes de dirigirse a la puerta. Mi padre construyó este bufete a partir de nada, respondió Alejandro con amargura. Él entendería que a veces hay que hacer lo necesario para proteger lo que es tuyo. Eduardo se detuvo en la puerta y miró una última vez a su amigo. Tu padre construyó este bufete con integridad, Alejandro. Esa es la diferencia entre ustedes. Cuando la puerta se cerró tras Eduardo, Alejandro se quedó solo con sus pensamientos. Por un breve momento, las palabras de su amigo resonaron en su mente, despertando dudas que rápidamente aplastó. No había lugar para la debilidad ahora. Isabel había elegido su bando, y él haría lo que fuera necesario para ganar esta batalla. Tomó su teléfono y marcó un número. Torres, necesito tu ayuda con un asunto delicado, dijo cuando respondieron al otro lado. Se trata de mi esposa. Necesito saber exactamente qué ha estado haciendo, con quién se ha estado reuniendo y qué documentos tiene en su poder. El Museo de Arte Moderno bullía de actividades anoche. La Galería Visiones Contemporáneas inauguraba una exposición de artistas emergentes, un evento que Isabel llevaba meses preparando y que, a pesar de las circunstancias personales, se había negado a posponer. La vida debía continuar, se repetía mientras recibía a invitados y críticos de arte con una sonrisa profesional que ocultaba el torbellino emocional en su interior. Carmen se acercó a ella con 2 copas de champán, ofreciéndole una. Todo el mundo está impresionado, dijo en voz baja. 3 ventas ya confirmadas y apenas llevamos 1 hora. Un éxito rotundo. Isabel tomó la copa agradecida, pero apenas dio un sorbo. ¿Has notado algo extraño?, preguntó, escaneando la sala con disimulo. ¿A qué te refieres? No estoy segura. Solo una sensación, Isabel se interrumpió, tensándose visiblemente. Ese hombre de traje gris, junto a la escultura central. Ha estado observándome toda la noche. Carmen siguió su mirada y vio a un hombre de aspecto anodino que efectivamente parecía más interesado en Isabel que en las obras de arte. ¿Crees que Alejandro lo envió?, preguntó en voz baja. No me sorprendería. Necesito usar tu teléfono. Carmen le entregó su celular sin hacer preguntas. Isabel se alejó hacia un rincón más tranquilo y marcó un número que había memorizado. Hugo, soy Isabel, dijo en cuanto el abogado respondió. Creo que me están siguiendo. Un hombre en la exposición, probablemente un investigador privado contratado por Alejandro. Mantén la calma, respondió Hugo con voz tranquilizadora. Era de esperarse. Tu esposo está recopilando información, buscando cualquier cosa que pueda usar contra ti en el proceso de divorcio. ¿Qué debo hacer? Actúa con normalidad. No des ningún motivo para reportes negativos. No bebas demasiado, no tengas conversaciones que puedan malinterpretarse, mantén un comportamiento ejemplar en todo momento. Isabel respiró hondo, intentando controlar su ansiedad. ¿Ha respondido ya a la demanda? Aún no oficialmente, pero sabemos que ha contratado a Javier Ramírez. Es preocupante. ¿Ramírez? Isabel sintió un escalofrío. Es conocido por destruir reputaciones, por convertir los divorcios en guerras sin cuartel. Precisamente por eso debemos estar preparados. Ramírez intentará retratarte como una madre negligente, una esposa infiel, lo que sea necesario para desacreditarte. No les demos material con el que trabajar. Entiendo, dijo Isabel, mirando de nuevo hacia el hombre de traje gris, que ahora fingía interés en un cuadro cercano. Te veré mañana en tu oficina, como acordamos. Cuando terminó la llamada, Isabel se tomó un momento para recomponerse.
Se había preparado mentalmente para una batalla legal, pero la realidad de ser vigilada, de que cada movimiento pudiera ser utilizado en su contra, era más perturbadora de lo que había anticipado. Carmen se acercó, con preocupación en su rostro. ¿Todo bien? Sí, solo. Isabel se detuvo, cambiando de estrategia. Sonríe y sígueme la corriente. Estamos hablando sobre el éxito de la exposición. Carmen comprendió inmediatamente y soltó una risa natural, como si Isabel acabara de decir algo divertido. Absolutamente brillante tu selección de artistas, dijo en voz más alta de lo necesario. El crítico de arte contemporáneo está fascinado con la instalación de Ramírez. Isabel asintió, siguiendo el juego. Ha sido un trabajo de meses, pero ha valido la pena. Mientras mantenían esta conversación artificial, Isabel no podía evitar sentir una creciente indignación. ¿Así sería su vida ahora? ¿Actuando constantemente, midiendo cada palabra, viviendo bajo vigilancia? La idea era insoportable. No voy a dejar que me intimide, dijo en voz baja, más para sí misma que para Carmen. ¿Qué piensas hacer?, preguntó su amiga, manteniendo una sonrisa para cualquiera que pudiera estar observando. Seguir adelante con el plan. Proteger a mis hijos, luchar por lo que es justo. Y si Alejandro quiere guerra, Isabel miró directamente al hombre que la vigilaba, con una determinación nueva en sus ojos, tendrá guerra. La sala del juzgado familiar número 14 presentaba una atmósfera tensa. Era la primera audiencia preliminar en el proceso de divorcio entre Isabel Vega y Alejandro Montero, apenas 3 semanas después de presentada la demanda. A un lado, Isabel junto a Hugo Serrano, ambos con expresiones serenas pero determinadas. Al otro, Alejandro acompañado por Javier Ramírez, cuya reputación de agresividad en casos de divorcio era bien conocida en los círculos legales de la ciudad. El juez González, un hombre de unos 60 años con expresión severa pero justa, revisaba los documentos presentados por ambas partes. La audiencia preliminar tenía como objetivo establecer medidas provisionales mientras el proceso de divorcio seguía su curso, régimen de visitas para los niños, pensión alimenticia temporal, uso de la vivienda familiar. Bien, dijo finalmente el juez, levantando la vista de los papeles. He revisado las peticiones de ambas partes. Señor Ramírez, veo que su cliente solicita la custodia completa de los menores. ¿Puede explicar los fundamentos de esta solicitud? Ramírez se puso de pie con un movimiento fluido. Alto, delgado, con un traje impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, proyectaba una imagen de eficiencia despiadada. Por supuesto, su señoría. Mi cliente, el señor Montero, considera que es el más capacitado para proporcionar un entorno estable a sus hijos. La señora Vega, aunque sin duda una madre amorosa, tiene un trabajo que requiere horarios irregulares, viajes frecuentes para buscar artistas y piezas, y compromisos sociales que a menudo la mantienen fuera del hogar hasta altas horas de la noche. Isabel apretó los puños bajo la mesa. Era exactamente como Hugo había previsto, Alejandro intentaría usar su profesión en su contra. Además, continuó Ramírez, hemos presentado evidencia de que la señora Vega ha mostrado signos de inestabilidad emocional en los últimos meses, con episodios de ansiedad y comportamiento errático que podrían afectar negativamente a los menores. Eso es absolutamente falso, exclamó Isabel, incapaz de contenerse. Hugo puso una mano sobre su brazo, un gesto silencioso para que mantuviera la calma. Su señoría, intervino Hugo, poniéndose de pie, estas acusaciones son infundadas y forman parte de una estrategia para desacreditar a mi cliente. La señora Vega ha sido la cuidadora principal de los niños durante toda su vida, compaginando perfectamente sus responsabilidades profesionales con sus deberes maternos. Hemos presentado declaraciones del pediatra de los niños, de sus maestros y de otros testigos que confirman este hecho. El juez asintió, volviendo a los documentos. Señor Ramírez, veo que menciona evidencia de inestabilidad emocional. ¿A qué evidencia se refiere exactamente? Ramírez sonrió ligeramente, como si hubiera estado esperando precisamente esa pregunta.
Tenemos informes de un especialista que ha analizado el comportamiento reciente de la señora Vega, así como testimonios de personas cercanas a la familia que han notado cambios preocupantes en su conducta. Además, solicitamos que se realice una evaluación psicológica completa como parte del proceso. ¿Un especialista que nunca la ha examinado personalmente?, replicó Hugo con indignación. Su señoría, esto es un intento transparente de manipulación procesal. Mi cliente no se opone a una evaluación psicológica siempre que el señor Montero se someta al mismo escrutinio. El juez González miró severamente a ambos abogados. Señores, les recuerdo que estamos aquí para determinar lo mejor para los menores involucrados, no para crear un espectáculo de acusaciones. La solicitud de evaluación psicológica para ambas partes me parece razonable y será ordenada. Isabel miró brevemente a Alejandro, que mantenía una expresión impasible. Solo ella, que lo conocía tan bien, podía ver la satisfacción fría en sus ojos. Estaba siguiendo un guión cuidadosamente preparado, probablemente asesorado por Ramírez. Atacar su estabilidad emocional era solo el primer paso. Respecto a las medidas provisionales, continuó el juez, estableceré un régimen de visitas compartido. Los menores permanecerán en el domicilio familiar con la madre durante la semana, con visitas del padre los miércoles por la tarde. Los fines de semana serán alternados entre ambos progenitores. Ramírez se inclinó hacia Alejandro, susurrando algo en su oído. Alejandro asintió casi imperceptiblemente. Su señoría, intervino Ramírez, mi cliente solicita respetuosamente que se considere una situación de igualdad en el régimen provisional. Los niños podrían estar una semana con cada progenitor, facilitando así una transición gradual hacia lo que esperamos sea la resolución final, la custodia paterna. Hugo se puso de pie de inmediato. Su señoría, alterar radicalmente la rutina de los niños en este momento sería perjudicial para su bienestar emocional. El régimen que usted ha propuesto mantiene su estabilidad mientras permite que ambos padres mantengan contacto regular con ellos. El juez consideró ambos argumentos antes de responder. Mantendré el régimen como lo he establecido por ahora. Sin embargo, espero un informe del equipo psicosocial del juzgado tras entrevistar a los menores y a ambos progenitores. Dicho informe será considerado para posibles modificaciones futuras. La audiencia continuó con discusiones sobre aspectos financieros. Alejandro, a través de Ramírez, intentaba minimizar su capacidad económica, argumentando que muchos de los activos eran propiedad del bufete o estaban comprometidos en inversiones de difícil liquidación. Hugo, por su parte, presentó documentación exhaustiva sobre el nivel de vida de la familia, los ingresos de Alejandro y los bienes que había intentado ocultar. Al final de la audiencia, el juez estableció una pensión alimenticia provisional sustancial y ordenó que ninguna de las partes dispusiera de bienes comunes hasta la resolución definitiva del divorcio. Las partes serán notificadas de la fecha para la próxima audiencia una vez que se hayan completado las evaluaciones ordenadas, concluyó el juez, dando por terminada la sesión con un golpe de martillo. Al salir de la sala, Isabel evitó deliberadamente mirar hacia Alejandro. Se sentía agotada emocionalmente, como si hubiera librado una batalla. En cierto modo, así era. Y esto era solo el comienzo. «Has estado muy bien», le dijo Hugo mientras caminaban por el pasillo del juzgado. «Mantuviste la calma a pesar de las provocaciones». «¿Qué sigue ahora?», preguntó ella, deseando solo llegar a casa y abrazar a sus hijos. «Prepararnos para las evaluaciones psicológicas y para el informe del equipo psicosocial. Debemos estar listos para los ataques de Ramírez, que seguramente intentará influir en estos profesionales». Isabel asintió, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. «¿Y qué hay de la grabación?», preguntó en voz baja. «¿Cuándo deberíamos usarla?». Hugo la miró con expresión grave. «Todavía no. De momento, mantendremos nuestra estrategia dentro de los cauces habituales de un proceso de divorcio. Esa evidencia es nuestra última carta, Isabel. La reservaremos para cuando sea absolutamente necesaria». Isabel sabía que Hugo tenía razón. Usar la grabación significaría no solo destruir a Alejandro profesionalmente, sino posiblemente enviarlo a prisión.
por muy herida y traicionada que se sintiera, no estaba segura de estar preparada para dar ese paso irreversible. Los niños saldrán de la escuela en 1 hora, dijo, cambiando de tema. Necesito estar allí, mostrarles que todo sigue igual, que pueden confiar en que su mundo no se derrumbará completamente. Hugo apretó suavemente su hombro en un gesto de apoyo. Eres una madre extraordinaria, Isabel. Ningún juez que vea cómo te relacionas con tus hijos podría dudarlo. Esa es nuestra mayor ventaja. Isabel intentó sonreír, agradecida por el apoyo. Pero mientras salía del juzgado, no podía sacudirse la sensación de que Alejandro apenas estaba empezando a mostrar lo lejos que estaba dispuesto a llegar para ganar esta batalla. Las semanas siguientes al inicio formal del proceso de divorcio transcurrieron como una extraña pesadilla para Isabel. Los días se llenaban de reuniones con abogados, evaluaciones psicológicas, entrevistas con trabajadores sociales y el esfuerzo constante por mantener una apariencia de normalidad para los niños. Mateo y Sofía, a pesar de los intentos de sus padres por protegerlos, sentían inevitablemente la tensión. Mateo se había vuelto más retraído, pasando horas en su habitación con sus libros y juegos de construcción. Sofía, por su parte, había desarrollado un apego casi obsesivo a Isabel, llorando desconsoladamente cada vez que tenía que irse con su padre para las visitas programadas. Esa mañana de viernes, mientras preparaba el desayuno para los niños, Isabel notó que Mateo apenas tocaba su plato. ¿No tienes hambre, cariño?, preguntó, sentándose junto a él. El niño negó con la cabeza, jugando distraídamente con su cuchara. ¿Es cierto que papá dice que estás loca?, preguntó de repente, con la directa sinceridad propia de sus 8 años. Isabel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Respiró hondo antes de responder, consciente de que su reacción era crucial. ¿Quién te dijo eso, Mateo? Nadie, murmuró el niño, evitando su mirada. Lo escuché cuando papá hablaba por teléfono. Dijo que ibas a ver a un médico porque no estabas bien de la cabeza. Isabel luchó por contener la oleada de rabia que la invadió. Alejandro estaba hablando deliberadamente de las evaluaciones psicológicas del proceso de divorcio donde los niños podían escuchar, presentándolas como si ella tuviera un problema mental. Mateo, mírame, dijo con suavidad, tomando las manos de su hijo entre las suyas. Tanto papá como yo estamos viendo a médicos especiales que ayudan a las familias cuando pasan por momentos difíciles como este. No estoy loca, ni enferma. Solo estamos buscando la mejor manera de organizarnos ahora que papá y yo viviremos en casas separadas. Mateo la miró con sus grandes ojos oscuros, tan parecidos a los de Alejandro pero llenos de una vulnerabilidad que partía el corazón de Isabel. ¿Por qué papá diría eso entonces? Isabel eligió sus palabras cuidadosamente. A veces, cuando los adultos están enfadados o tristes, dicen cosas que no son del todo ciertas. Papá está molesto conmigo ahora mismo, y eso puede hacer que diga cosas así. Pero lo importante es que tanto él como yo los queremos muchísimo a ti y a Sofía, y eso nunca va a cambiar. ¿Prometes que no estás loca?, insistió Mateo, con una seriedad que no correspondía a su edad. Lo prometo, respondió Isabel, abrazándolo con fuerza. Y también prometo que siempre te diré la verdad, aunque sea difícil. Mientras sostenía a su hijo, Isabel sentía cómo la indignación crecía en su interior. Usar a los niños como peones en esta batalla era cruzar una línea que jamás pensó que Alejandro traspasaría. Si estaba dispuesto a manipular a sus propios hijos para ganar ventaja en el proceso de divorcio, ¿hasta dónde más llegaría? El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Era Carmen, que había prometido llevarla al juzgado para la audiencia programada esa mañana, donde se presentarían los resultados de las evaluaciones psicológicas. Buenos días, pequeños monstruos, saludó Carmen alegremente al entrar, revolviendo el cabello de Mateo y dando un beso en la mejilla a Sofía. ¿Listos para un día súper divertido con la tía Lucía? Lucía, hermana menor de Isabel, había venido expresamente desde Guadalajara para ayudar con los niños durante este periodo difícil. Su presencia era un alivio para Isabel, que confiaba plenamente en ella para cuidar de Mateo y Sofía cuando debía ausentarse por asuntos relacionados con el divorcio.
Mientras los niños terminaban de prepararse para la escuela, Carmen notó la expresión preocupada de Isabel. ¿Qué sucede?, preguntó en voz baja. Isabel le contó brevemente lo que Mateo acababa de revelarle. Ese maldito, comenzó Carmen, antes de contenerse al recordar la presencia de los niños. No puedo creer que esté usando a los niños de esa manera. Pues créelo, respondió Isabel con amargura. Y me temo que esto es solo el comienzo. ¿Has hablado con Hugo al respecto? Isabel asintió. Me aconsejó documentar todo, comentarios de los niños, cambios en su comportamiento tras las visitas con Alejandro, todo lo que pueda indicar manipulación por su parte. Pero es difícil probar este tipo de cosas. Y no quiero someter a los niños a más interrogatorios o evaluaciones. ¿Y la grabación?, preguntó Carmen, bajando aún más la voz. ¿No crees que es momento de usarla? Isabel dudó. La grabación que evidenciaba el soborno al juez Mendoza era su arma más poderosa, pero también la más peligrosa. Usarla significaría no solo destruir a Alejandro en el proceso de divorcio, sino posiblemente enviarlo a prisión. Por muy herida y enojada que estuviera, no estaba segura de querer que sus hijos vieran a su padre tras las rejas. Todavía no, respondió finalmente. Quiero ver qué dicen los informes psicológicos primero. Si son favorables, quizás podamos resolver esto sin llegar a medidas tan drásticas. Carmen parecía escéptica, pero no insistió. Conocía a Isabel lo suficiente para saber que, a pesar de todo, aún conservaba la esperanza de que este proceso pudiera resolverse de manera que minimizara el daño para los niños. Tía Carmen, ¿me haces mis trenzas como la última vez?, interrumpió Sofía, apareciendo con un cepillo y ligas para el cabello. Por supuesto, princesa, respondió Carmen, dedicando a Isabel una última mirada de preocupación antes de concentrarse en el cabello de la niña. Isabel observó la escena con una mezcla de amor y angustia. ¿Cómo proteger a estos pequeños seres del huracán que sus padres habían desatado? Era la pregunta que la atormentaba día y noche, sin encontrar una respuesta satisfactoria. La sala de audiencias estaba menos concurrida que en la ocasión anterior, pero la tensión en el ambiente parecía haberse multiplicado. Isabel, sentada junto a Hugo, observaba disimuladamente a Alejandro y Ramírez, que conversaban en voz baja al otro lado de la sala. Alejandro parecía confiado, casi complacido, lo que aumentaba su inquietud. ¿Has leído los informes?, preguntó a Hugo en un susurro. El abogado asintió con expresión neutra. Son mixtos, respondió en voz baja. La evaluación psicológica no encontró ningún indicio de inestabilidad emocional en ti, como era de esperarse. El informe del equipo psicosocial reconoce tu papel como cuidadora principal y la buena relación con los niños. Pero, insistió Isabel, sintiendo que se le tensaba el estómago. Pero también menciona que Alejandro ofrece un entorno más estructurado y estable debido a sus horarios más predecibles. Y hay ciertas insinuaciones sobre tu capacidad para manejar el estrés en situaciones de crisis. Isabel apretó los labios, conteniendo una respuesta airada. Sabía que perder la compostura solo reforzaría la narrativa que Alejandro intentaba construir sobre ella. ¿Cómo es posible? La trabajadora social que me entrevistó parecía muy comprensiva. Y la psicóloga dijo expresamente que me encontraba perfectamente equilibrada a pesar de las circunstancias estresantes. Hugo se inclinó más cerca para responder. Ramírez es conocido por sus conexiones dentro del sistema judicial. No me sorprendería que hubiera ejercido algún tipo de influencia sobre ciertos profesionales involucrados en el caso. Antes de que Isabel pudiera responder, el juez González entró en la sala y todos se pusieron de pie. La audiencia comenzó con la presentación formal de los informes. Como Hugo había adelantado, eran contradictorios en ciertos aspectos, mientras la evaluación psicológica individual de Isabel era favorable. El informe del equipo psicosocial contenía sutiles cuestionamientos sobre su capacidad para proporcionar un entorno suficientemente estable en comparación con Alejandro. Ramírez no perdió tiempo en aprovechar estas contradicciones. Su señoría, los informes confirman lo que hemos sostenido desde el principio, declaró con confianza. El señor Montero,
con su horario estructurado y su capacidad económica superior, está en mejores condiciones para proporcionar estabilidad a los menores durante este periodo traumático. Hugo respondió con igual firmeza, destacando los aspectos positivos de los informes respecto a Isabel y cuestionando la objetividad de ciertas partes del informe psicosocial. Su señoría, la trabajadora social pasó exactamente 45 minutos en el hogar de mi cliente, frente a las más de 2 horas que dedicó a la vivienda del señor Montero. Esta disparidad en la atención se refleja claramente en la evaluación sesgada que leemos en el informe. El juez escuchaba atentamente ambos argumentos, tomando notas ocasionales. Finalmente, cuando ambos abogados habían terminado sus alegatos, se dirigió directamente a Isabel y Alejandro. Este tribunal siempre prioriza el bienestar de los menores sobre cualquier otra consideración, declaró con severidad. Los informes presentan un panorama complejo, con fortalezas y debilidades en ambos progenitores, como suele ser el caso. Isabel mantenía la mirada fija en el juez, intentando proyectar calma y confianza a pesar de la tormenta de ansiedad en su interior. Hasta este momento, continuó el juez, el régimen provisional establecido parece haber funcionado adecuadamente. Los menores mantienen contacto regular con ambos padres y sus rutinas escolares y extraescolares no se han visto significativamente alteradas. Ramírez se puso de pie, interrumpiendo al juez con una disculpa formal. Su señoría, si me permite, hay nueva información que el tribunal debería considerar antes de tomar cualquier decisión sobre el régimen de visitas o la custodia. El juez frunció el ceño ante la interrupción, pero asintió para que continuara. Mi cliente ha encontrado evidencia de que la señora Vega ha estado accediendo ilegalmente a sus comunicaciones privadas, copiando archivos confidenciales relacionados con sus casos legales y potencialmente comprometiendo información protegida por el secreto profesional. Isabel sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo podía saber Alejandro sobre la grabación? Había sido extremadamente cuidadosa. Hugo reaccionó de inmediato. Su señoría, estas son acusaciones graves presentadas sin previo aviso y sin evidencia que las respalde. Solicitamos que sean desestimadas de inmediato como un intento transparente de desviar la atención del tribunal. Ramírez sonrió con una confianza que inquietó profundamente a Isabel. Tenemos evidencia, su señoría, dijo, extrayendo una carpeta de su maletín. El señor Montero instaló recientemente un sistema de seguridad en sus dispositivos electrónicos que registra cualquier acceso no autorizado. Estos registros muestran claramente que la señora Vega accedió a su teléfono de trabajo en al menos 3 ocasiones, copiando archivos protegidos por el secreto profesional. Eso es absurdo, exclamó Isabel, incapaz de contenerse. No existía ningún sistema de seguridad cuando se detuvo abruptamente, dándose cuenta demasiado tarde de su error. Hugo le dirigió una mirada de advertencia, apretando suavemente su brazo para que guardara silencio. ¿Cuándo qué, señora Vega?, preguntó Ramírez con una sonrisa depredadora. ¿Cuándo accedió ilegalmente al teléfono de su esposo? El juez González golpeó con su martillo, llamando al orden. Suficiente. Señor Ramírez, presentará formalmente esta evidencia para que pueda ser examinada por la otra parte. No tomaré ninguna decisión basada en acusaciones lanzadas en medio de una audiencia sin el debido proceso. Ramírez asintió, aparentemente satisfecho con haber sembrado la duda. Por supuesto, su señoría. Simplemente consideramos que era información relevante para evaluar la idoneidad de la señora Vega como custodia principal de los menores. Una persona que viola la privacidad y potencialmente compromete información confidencial difícilmente puede considerarse un modelo ético para sus hijos. Hugo se levantó, visiblemente indignado. Su señoría, esto es precisamente el tipo de táctica que caracteriza al licenciado Ramírez, insinuaciones sin fundamento diseñadas para contaminar la percepción del tribunal. Solicito formalmente que estas acusaciones sean excluidas del expediente hasta que puedan ser apropiadamente contestadas. El juez consideró la petición por un momento antes de responder. Las acusaciones formales deberán presentarse por escrito, con la evidencia correspondiente, y mi decisión sobre su admisibilidad se tomará en la próxima audiencia. Por ahora, mantendré el régimen provisional como está establecido.
Isabel sintió un alivio momentáneo, pero la mirada triunfante de Alejandro desde el otro lado de la sala le indicaba que esto era exactamente lo que había planeado, sembrar dudas sobre su integridad. Preparar el terreno para lo que vendría después. Cuando la audiencia concluyó, Isabel y Hugo se retiraron rápidamente a una sala de conferencias vacía dentro del juzgado para hablar en privado. ¿Cómo pudo saber lo de la grabación?, preguntó Isabel, paseándose nerviosamente por la pequeña habitación. Fui extremadamente cuidadosa. Hugo la observaba con expresión grave. Es posible que no sepa específicamente sobre la grabación, sino simplemente que accediste a su teléfono. O quizás solo esté lanzando acusaciones basándose en sospechas y tu reacción en la sala confirmó sus dudas. Isabel se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el cabello con frustración. ¿Qué hacemos ahora? Primero, necesitamos ver exactamente qué evidencia dice tener, respondió Hugo. Si realmente instaló algún tipo de sistema de seguridad, es probable que fuera después de que obtuvieras la grabación, lo que significaría que no podría haber registrado ese acceso específico. ¿Y si realmente tiene pruebas? Entonces contraatacaremos. Argumentaremos que accediste al teléfono por razones legítimas, como buscar información sobre bienes matrimoniales que él estaba ocultando. No mencionaremos la grabación hasta que sea absolutamente necesario. Isabel asintió lentamente, procesando la estrategia. ¿Crees que deberíamos usar la grabación ahora? Antes de que Alejandro encuentre alguna manera de neutralizarla. Hugo la miró directamente a los ojos. Es tu decisión, Isabel. Pero debes entender las consecuencias. Una vez que esa grabación salga a la luz, no hay vuelta atrás. No solo afectará el proceso de divorcio, sino que probablemente desencadenará una investigación criminal contra Alejandro. Tus hijos verán a su padre no solo como un esposo infiel, sino como un criminal. Isabel cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Por mucho que Alejandro la hubiera herido, por muy injustos que fueran sus ataques en este proceso, aún le resultaba difícil contemplar la idea de destruirlo completamente. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Al menos hasta ver qué evidencia presenta Ramírez. Hugo asintió comprensivamente. Es una decisión difícil. Mientras tanto, debemos prepararnos para contrarrestar sus acusaciones. Y debes ser extremadamente cuidadosa con lo que dices a los niños. Alejandro claramente no tiene escrúpulos en involucrarlos en este conflicto. Isabel sintió una punzada de dolor al pensar en Mateo y Sofía. ¿Cómo les afectaría todo esto? ¿Qué secuelas emocionales les dejaría ver a sus padres en esta batalla sin cuartel? Lo único que quiero es protegerlos, murmuró, más para sí misma que para Hugo. Pero cada día parece más imposible. El apartamento estaba inusualmente silencioso cuando Isabel regresó. Lucía había llevado a los niños al cine después de la escuela, dándole tiempo para procesar lo ocurrido en la audiencia. Agradecía este momento de soledad, necesitaba pensar con claridad. Se dirigió a la cocina y se sirvió una taza de té, intentando calmar sus nervios. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era Carmen. ¿Cómo fue todo?, preguntó su amiga sin preámbulos. Isabel le relató brevemente lo ocurrido en la audiencia, la acusación de Ramírez y su propia reacción impulsiva que había prácticamente confirmado las sospechas. Ese miserable, murmuró Carmen. ¿Crees que realmente sabe sobre la grabación? No estoy segura. Quizás solo sospecha que accedí a su teléfono, pero no sabe exactamente qué encontré. ¿Y qué piensas hacer ahora? Isabel suspiró, mirando por la ventana hacia el atardecer que teñía de naranja el cielo de la ciudad. No lo sé, Carmen. Una parte de mí quiere terminar con esto de una vez, usar la grabación y acabar con sus manipulaciones. Pero otra parte piensa en los niños, en cómo les afectaría ver a su padre destruido públicamente, quizás incluso en prisión. Los niños son resilientes, Isabel. Y a la larga, quizás sea mejor que conozcan la verdad sobre su padre que vivir con una mentira. Incluso si esa verdad los lastima profundamente. Carmen guardó silencio un momento antes de responder. No tengo respuestas fáciles, amiga. Solo sé que Alejandro está jugando sucio,
y que si no te defiendes con todas tus armas, podría quitarte lo que más quieres, tus hijos. Las palabras de Carmen resonaron en su mente. Estaba siendo ingenua al intentar mantener cierta dignidad en este proceso, al tratar de proteger a Alejandro del desastre total por el bien de sus hijos. ¿O era precisamente esa preocupación por los niños lo que debería guiar todas sus decisiones, incluso si significaba arriesgarse a perder la batalla legal? Necesito pensar, dijo finalmente. Ver qué evidencia presenta Ramírez y luego decidir cómo responder. Estaré aquí para lo que necesites, aseguró Carmen. Día o noche, ya sabes. Tras colgar, Isabel se quedó contemplando la ciudad desde su ventana. Las luces empezaban a encenderse en los edificios, miles de vidas continuando con su rutina, ajenas al drama que consumía la suya. ¿Cuántas otras familias estarían enfrentando batallas similares tras esas ventanas iluminadas? ¿Cuántos otros padres intentando navegar el imposible dilema entre luchar con todas sus fuerzas y proteger a sus hijos del daño colateral? El sonido de llaves en la puerta interrumpió sus reflexiones. Lucía y los niños regresaban del cine, sus voces alegres llevando un momento de normalidad a la tensión del día. «Mamá», exclamó Sofía, corriendo hacia ella para abrazarla. La película tenía un dragón que en realidad era bueno, pero todos pensaban que era malo. Isabel sonrió, agachándose para abrazar a su hija. ¿Ah, sí? Cuéntame más sobre ese dragón. Mientras Sofía relataba entusiasmada la trama de la película, Mateo se acercó más tímidamente. Isabel notó que la observaba con una intensidad impropia de su edad, como evaluándola. ¿Te lo pasaste bien, Mateo?, preguntó con suavidad. El niño asintió, pero su expresión seria no cambió. Papá dice que pronto viviremos con él, dijo repentinamente, con voz baja pero clara. Isabel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero mantuvo su expresión serena por el bien de los niños. ¿Eso dijo?, preguntó, intentando que su voz sonara casual. Mateo asintió, sus ojos oscuros fijos en ella, esperando su reacción. Dijo que el juez va a decidir que estamos mejor con él porque tú estás. El niño dudó, como si buscara la palabra exacta, inestable. Lucía, que había estado ordenando las cosas que traían del cine, se detuvo en seco, mirando a Isabel con preocupación. Mateo, cariño, ¿por qué no vas con Sofía a lavarse las manos para la cena?, sugirió Isabel, manteniendo una calma que no sentía. Luego hablaremos sobre esto, ¿de acuerdo? El niño la miró un momento más antes de asentir y dirigirse al baño donde Sofía ya estaba lavándose las manos, cantando alegremente una canción de la película. Cuando los niños estuvieron fuera del alcance de su voz, Isabel se dejó caer en una silla, sintiendo que las piernas le fallarían en cualquier momento. ¿Estás bien?, preguntó Lucía, sentándose frente a ella con expresión preocupada. No, respondió Isabel con sinceridad. Alejandro está usando a los niños, Lucía. Les está diciendo cosas que los confunden, que los asustan. ¿Cómo puede hacerles esto? Lucía tomó sus manos entre las suyas, en un gesto de apoyo que recordaba a su madre. Porque está desesperado, respondió con suavidad. Porque sabe que está perdiendo terreno y recurre a lo único que puede herirte realmente, los niños. Isabel sintió que la rabia reemplazaba al shock inicial. Una cosa era atacarla a ella en el juzgado, intentar desacreditarla ante el juez o los peritos. Pero manipular emocionalmente a los niños, sembrar dudas sobre su estabilidad mental ante sus propios hijos, eso era cruzar una línea que jamás pensó que Alejandro traspasaría. No puedo permitir que siga haciendo esto, dijo con una determinación nueva en su voz. No puedo dejar que les haga más daño. Lucía la miró con comprensión. ¿Qué piensas hacer? Isabel respiró hondo antes de responder. Lo que debía hacer desde el principio. Usar todas las armas a mi disposición para proteger a mis hijos, incluso si eso significa destruir completamente a su padre. El despacho de Hugo Serrano estaba en penumbras cuando Isabel llegó a la mañana siguiente. El abogado la esperaba con una expresión grave que acentuaba las líneas de preocupación en su rostro. Ramírez presentó su evidencia, dijo sin preámbulos, señalando una carpeta sobre su escritorio.
como sospechábamos, es circunstancial en el mejor de los casos. Registros de acceso al teléfono de Alejandro que no prueban quién accedió ni qué archivos fueron consultados. Pero lo ha presentado de manera que parece mucho más contundente de lo que realmente es. Isabel asintió, sin sorprenderse. Era exactamente el tipo de manipulación que esperaría de Ramírez y Alejandro. He tomado una decisión, Hugo, dijo con voz firme. Vamos a usar la grabación. El abogado la miró con atención, evaluando su determinación. ¿Estás completamente segura? Como te dije antes, una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás. Alejandro está usando a los niños, Hugo, respondió Isabel, relatándole lo que Mateo le había dicho la noche anterior. Les está diciendo que soy inestable, que pronto vivirán permanentemente con él. No puedo permitir que siga manipulándolos de esa manera. Hugo asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. En ese caso, debemos planificar cuidadosamente cómo y cuándo presentar esta evidencia. No puede parecer una venganza o un intento desesperado de contraatacar. Debe ser presentada como lo que es, evidencia de conducta criminal que es relevante para evaluar la idoneidad moral de Alejandro como padre. ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? La próxima audiencia está programada para dentro de 2 semanas, reflexionó Hugo. Sería el momento ideal. Ramírez presentará formalmente sus acusaciones sobre tu supuesto acceso no autorizado al teléfono de Alejandro, y nosotros responderemos con la grabación, explicando que accediste al teléfono porque sospechabas actividades ilícitas y efectivamente las encontraste. Isabel asintió, sintiendo una extraña calma ahora que había tomado la decisión. Ya no había dudas, ya no había marcha atrás. Haría lo que fuera necesario para proteger a sus hijos, incluso si eso significaba destruir la carrera y posiblemente la libertad del hombre que una vez amó. Hay algo más que debemos considerar, continuó Hugo. Una vez que la grabación sea presentada en la audiencia, formará parte del expediente judicial y estará a disposición de la Fiscalía. Dada la naturaleza de su contenido, es casi seguro que se iniciará una investigación criminal contra Alejandro y posiblemente contra el juez Mendoza. Lo entiendo, respondió Isabel. Y estoy preparada para ello. También debes estar preparada para las consecuencias para tus hijos. Necesitarán apoyo psicológico, explicaciones adaptadas a su edad sobre lo que está sucediendo con su padre. Ya he empezado a investigar terapeutas infantiles especializados en separaciones conflictivas. Interrumpió Isabel. Y Lucía ha acordado quedarse con nosotros por un tiempo más. Los niños tendrán todo el apoyo que necesiten. Hugo la miró con renovado respeto. ¿Has pensado en todo? He tenido que hacerlo, respondió ella con una sonrisa triste. Por ellos. Durante las 2 semanas siguientes, Isabel se preparó meticulosamente para lo que vendría. Habló con los niños de manera general sobre la importancia de la verdad y la responsabilidad, sin mencionar específicamente a su padre. Organizó sesiones preliminares con una psicóloga infantil para que Mateo y Sofía comenzaran a establecer una relación de confianza con ella. Y aseguró la grabación con copias adicionales en lugares seguros, por si Alejandro de alguna manera intentaba interceptar la evidencia original. Carmen y Lucía formaban un escudo protector a su alrededor, alternándose para acompañarla y apoyar con los niños. La galería de arte seguía funcionando a pesar de sus frecuentes ausencias, gracias al equipo dedicado que habían construido a lo largo de los años. Y entonces, finalmente, llegó el día de la audiencia. Isabel se despertó con una sensación de finalidad. Hoy sería el día en que todo cambiaría, para bien o para mal. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje sastre azul marino que le daba un aire de profesionalismo y seriedad. Desayunó con los niños, respondiendo a sus preguntas sobre la audiencia con explicaciones sencillas pero honestas. Hoy el juez escuchará algunas cosas importantes sobre papá y mamá, les dijo. Y después tomará decisiones que nos ayudarán a organizar mejor nuestra vida mientras vivimos en casas separadas. ¿Decidirá con quién viviremos?, preguntó Mateo, con esa percepción aguda que a veces asustaba a Isabel. Eso es parte de lo que decidirá, sí, respondió ella con honestidad. Pero no importa lo que decida,
ambos seguirán viendo a papá y a mamá regularmente. Eso no va a cambiar. Cuando Lucía llegó para quedarse con los niños, Isabel los abrazó con más fuerza de lo habitual, como si quisiera grabar en su memoria la sensación de tenerlos entre sus brazos antes de la tormenta que estaba a punto de desatar. Los amo más que a nada en el mundo, les dijo. Nunca lo olviden. Hugo la esperaba en el juzgado, con la grabación debidamente preparada para ser presentada como evidencia. Isabel notó que había más gente de lo habitual en la sala, incluyendo algunos rostros que reconoció del bufete de Alejandro. Eduardo Vidal, el viejo socio y amigo de la familia, estaba sentado en la última fila, con expresión grave. Alejandro y Ramírez llegaron minutos después, ambos con una confianza que contrastaba con la tensión que Isabel sentía. Alejandro ni siquiera la miró, concentrado en revisar algunos documentos con su abogado. El juez González entró en la sala y todos se pusieron de pie. La audiencia comenzó con las formalidades habituales, seguidas por la presentación de Ramírez de su evidencia sobre el supuesto acceso ilegal de Isabel al teléfono de Alejandro. Su señoría, comenzó Ramírez con su habitual tono confiado, los registros de seguridad del dispositivo del señor Montero muestran claramente accesos no autorizados en fechas específicas. Dada la naturaleza de su trabajo, que involucra información confidencial protegida por el secreto profesional, este es un asunto de extrema gravedad que debe ser considerado al evaluar la idoneidad moral de la señora Vega como custodia de los menores. Hugo escuchó pacientemente, tomando notas ocasionales. Cuando Ramírez terminó, se puso de pie con calma. Su señoría, no negaremos que la señora Vega accedió al teléfono del señor Montero. Sin embargo, las circunstancias de ese acceso son fundamentales para entender sus acciones. Ramírez sonrió triunfalmente, como si la admisión de Hugo fuera exactamente lo que esperaba. Mi cliente había notado irregularidades financieras, desaparición de activos matrimoniales y comportamientos sospechosos por parte del señor Montero, continuó Hugo. Movida por la preocupación legítima por el bienestar económico de su familia, accedió al teléfono para buscar información sobre estos movimientos financieros irregulares. El juez González asintió, indicando que comprendía el argumento. Sin embargo, prosiguió Hugo, lo que encontró fue algo mucho más grave que simples transferencias ocultas. Encontró evidencia clara de conducta criminal por parte del señor Montero. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro se tensó visiblemente, mientras Ramírez lo miraba con expresión interrogante. Su señoría, quisiera presentar como evidencia una grabación encontrada en el teléfono del señor Montero, una conversación entre él y el juez Mendoza relacionada con el caso Constructora Pacífico, donde se discuten explícitamente sobornos y manipulación judicial. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro palideció, mientras Ramírez se inclinaba hacia él, susurrando urgentemente. El juez González, visiblemente sorprendido por este giro, mantuvo su compostura profesional. Proceda, licenciado Serrano, dijo finalmente. Hugo conectó una pequeña grabadora al sistema de audio de la sala. Los siguientes minutos fueron devastadores. La voz de Alejandro, clara e inconfundible, discutía con el juez Mendoza los detalles del soborno, las cantidades, cómo se estructuraría la sentencia para favorecer a su cliente. Todo con una frialdad calculadora que ahora, escuchada en público, resultaba escalofriante. Isabel observaba a Alejandro mientras la grabación se reproducía. Lo vio pasar del shock inicial a una rabia contenida y finalmente a una resignación derrotada cuando comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sus ojos se encontraron brevemente a través de la sala, y por un instante Isabel creyó ver no solo rabia sino también algo parecido al respeto, como si finalmente reconociera que había subestimado su determinación. Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala era abrumador. El juez González respiró profundamente antes de hablar. Esta evidencia es de una naturaleza extremadamente grave y va más allá del ámbito de este proceso de divorcio, declaró. Ordenaré que una copia sea enviada inmediatamente a la Fiscalía para su investigación. Mientras tanto, dadas las circunstancias extraordinarias, modificaré las medidas provisionales. Isabel sentía su corazón latir con fuerza mientras esperaba el veredicto. La custodia provisional exclusiva de los menores se otorga a la señora Vega,
con visitas supervisadas para el señor Montero hasta que se aclare su situación legal. Asimismo, se prohíbe al señor Montero disponer de cualquier bien matrimonial o personal hasta nueva orden. Ramírez intentó protestar, pero el juez lo silenció con un gesto. Mi decisión es final por el momento. La grabación presentada arroja serias dudas sobre la integridad moral del señor Montero y su respeto por la ley, factores críticos al evaluar su idoneidad como padre. La próxima audiencia se programará una vez que tengamos más claridad sobre las implicaciones legales de esta nueva evidencia. Con un golpe de martillo, el juez dio por concluida la sesión. Isabel permaneció sentada, sintiendo una mezcla contradictoria de alivio, tristeza y una extraña sensación de vacío. Había ganado, sí, pero a un costo emocional enorme. Y la batalla real apenas comenzaba. Ahora tendría que ayudar a sus hijos a procesar lo que acababa de ocurrir, a entender por qué su padre enfrentaría consecuencias legales por sus acciones. Mientras recogía sus cosas para marcharse, notó que Alejandro le hacía un gesto, indicando que quería hablar con ella en privado. Hugo, alerta, se acercó protectoramente. No tienes que hablar con él, le recordó. Está bien, respondió Isabel. Será breve. Se acercó a Alejandro, que esperaba junto a una columna, lejos de oídos curiosos. Ramírez y el resto de su equipo legal se habían retirado para discutir estrategias de defensa ante la inminente investigación criminal. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro parecía haber perdido esa máscara de confianza arrogante. Parecía más viejo, más cansado, más humano. Bien jugado, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siempre supe que eras inteligente, pero nunca pensé que fueras capaz de algo así. No se trataba de ser capaz o no, respondió Isabel. Se trataba de proteger a mis hijos. Nuestros hijos, corrigió él, con un destello de la antigua arrogancia. Nuestros hijos, concedió ella, que ahora tendrán que lidiar con las consecuencias de tus acciones. De tus mentiras, tus manipulaciones, tus delitos. Alejandro desvió la mirada, y por un momento Isabel creyó ver genuino remordimiento en su expresión. ¿Qué les dirás?, preguntó en voz baja. La verdad, adaptada a su edad. Que cometiste errores, que tendrás que enfrentar las consecuencias, pero que siempre serás su padre y siempre los amarás. Alejandro asintió lentamente. Supongo que es lo mejor que puedo esperar. Se produjo un silencio incómodo entre ellos, 10 años de matrimonio reducidos a este momento de derrota y victoria amarga. ¿Valió la pena?, preguntó finalmente Isabel. Todo lo que hiciste, todas las líneas que cruzaste. ¿Valió la pena arriesgarlo todo? Alejandro la miró directamente a los ojos, y por un instante Isabel vio al hombre del que se había enamorado, antes de que la ambición y la arrogancia lo consumieran por completo. En este momento, obviamente diría que no, respondió con una honestidad inusual. Pero la verdad es que no lo sé. Quizás nunca lo sepa. Isabel asintió, comprendiendo que era probablemente la respuesta más sincera que Alejandro le había dado en años. Adiós, Alejandro, dijo, dando un paso atrás. Por el bien de los niños, espero que encuentres alguna forma de redimirte. Mientras salía del juzgado hacia la luz brillante de la mañana, Isabel sentía como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. El camino que tenía por delante no sería fácil, explicaciones dolorosas a los niños, ajustes a una nueva realidad familiar. Probablemente un largo proceso judicial en el que tendría que testificar contra el padre de sus hijos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar libremente, que tenía el control de su vida nuevamente. Carmen la esperaba en la entrada, con una expresión ansiosa que se transformó en alivio al ver el rostro sereno de Isabel. ¿Cómo fue?, preguntó. Isabel miró hacia el cielo despejado de la Ciudad de México, sintiendo el calor del sol en su rostro como una promesa de días mejores. Difícil, respondió con honestidad. Pero necesario. Mientras caminaban hacia el coche, Isabel pensaba en sus hijos, en la conversación que tendría con ellos esa tarde. Sería doloroso, pero también sería el primer paso hacia una vida construida sobre la verdad, no sobre mentiras y manipulaciones.
Una vida en la que Mateo y Sofía aprenderían que el amor verdadero incluye honestidad, respeto y coraje para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Y esa, pensó Isabel, era quizás la lección más valiosa que podía enseñarles como madre. Si te ha conmovido esta historia de valentía, traición y justicia, no dudes en dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú en el lugar de Isabel? ¿Crees que tomó la decisión correcta al usar la grabación? Tu participación hace que esta comunidad crezca. No olvides suscribirte para más historias como esta y activar la campanita para no perderte ningún estreno. Si el video te gustó, tu me gusta nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Gracias por acompañarnos en esta intensa historia.